Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y podré mover el mundo, decía hace 2200 años Arquímedes. Parafraseando a este científico griego cuando describe la conocida ley de la palanca, podemos afirmar hoy, tal vez, que son los datos ese punto de apoyo de los que hablaba Arquímedes y afirmar, dame datos de apoyo y podré mover el mundo. Hasta hace no mucho tiempo el gran paradigma en los negocios era money makes the world go round, es decir, el dinero es lo que hace girar al mundo. Esta expresión que instaló el musical Cabaret de Bob Fosse en 1972 remarcó por años la importancia y la posición central del dinero en el éxito en los negocios. Es decir, invirtiendo la cantidad suficiente de dinero en publicidad, recursos, comunicación, diseño, todo, absolutamente todo se podía vender. Hoy tal vez ese eje que daba solamente el dinero está mutando a los datos. Hoy los datos pueden dar un poder increíble. Los datos tienen ocultos en ellos para quien puede recolectarlos, ordenarlos, validarlos, significarlos, el poder inmenso de explicar el presente y por sobre todo poder predecir, pronosticar y hasta me animo a decir provocar el futuro. Para todos nosotros esta es una gran tentación. Muchos dicen, los datos son el nuevo oro. De esto va este episodio. ¿Comenzamos? Hey. Abrí los ojos, abrí los oídos, abrite a la innovación. Llegan los videopodcasts de Gabriel Misler, temporada 2024. Bienvenido. Transformar los datos en información, la información en conocimiento accionable, es el desafío más acuciante del presente y marcará el futuro de nuestras organizaciones. Son 4 las principales razones por las que los datos se vuelven tan relevantes. 1. Hoy se generan más datos que nunca. 2. Hoy los datos están más accesibles que nunca. 3. Hay muchos datos que siempre estuvieron ahí, pero que por primera vez podemos verlos. Y 4. Gracias a la nube, a Internet, al Big Data, a la inteligencia artificial y al Data Analytics, tenemos herramientas para almacenarlos, clasificarlos y procesarlos. La potencia que hoy tenemos a nuestra disposición para trabajar con los datos es mayor que nunca. Pero los datos son como las acuarelas y los lienzos a un pintor, son tan solo la materia prima. Sin una idea, sin inspiración, sin un propósito, no son más que simples datos. Millones, trillones de simples datos. Es imperativo definir con claridad cuál es la intención, qué buscamos, qué intentamos dilucidar, qué queremos entender. En el paralelo de la pintura, ¿qué queremos pintar? Por lo general no le prestamos atención a la creciente importancia de formular preguntas correctas. Nos concentramos en buscar respuestas a las preguntas que ya tenemos. La avalancha de datos y la potencia de las herramientas a nuestra disposición para recolectar, almacenar y procesar es una tentación difícil de resistir. Nos ponemos muchas veces en marcha, corremos, le damos duro, sin saber y sin habernos tomado el tiempo y el análisis necesario para definir primero el destino. Ningún viento te será propicio, dicen los navegantes, si no definís primero a qué puerto querés llegar. Hablemos ahora de lo que se llaman las 4, las 7, las 5, las 9, o vamos a ver más, B corta del Big Data. Si los datos cumplen algunas condiciones básicas, se vuelven más valiosos y los resultados que podemos obtener de su correcta utilización mucho más relevantes. De esto va la historia. Como regla mnemotécnica se dice que los datos tienen que cumplir varias B corta que definen los datos. Si las B corta de los datos son 3, 5, 7, como refieren algunos autores, a mí me parece poco relevante. Lo que me queda claro que son muchas las B. Y cuanto en más podamos poner el acento,
Vamos a hablar de más cualidades de los datos y vamos a poder comprender su importancia y extraer de ellos información, pero por sobre todo conocimiento. Juntando todas las miradas de distintos autores, yo junté 11 B cortas. Y me gusta pensar que los datos tienen que cumplir con lo siguiente: volumen, variedad, velocidad, volatilidad, veracidad, validez, viabilidad, visualización, variabilidad, vulnerabilidad y por sobre todo, la última, valor. Parece un trabalenguas, ¿no? Explicado, y lo voy a explicar en un resumen casi telegráfico, podríamos sintetizarlo así. Cada vez más es mayor el volumen de la información que se genera, de los datos que generamos. La potencia, el procesamiento actual y la capacidad de almacenamiento están haciendo posible su archivo y su manipulación. La cantidad y variedad de los datos asegura conclusiones estadísticamente más significativas. El volumen es importante, pero la velocidad también lo es. La velocidad a la que se generan y se renuevan los datos nos habla del acceso a los datos y de su procesamiento en tiempo real. No para tener una foto del pasado, sino para poder tener una película del presente y una proyección al futuro. La volatilidad tiene que ver con la vigencia de esos datos. Y ahí hablamos de lo que nos gusta y hablamos tantas veces que es del vencimiento de los datos o de la obsolescencia de los mismos. ¿Qué es la variedad? Y la variedad de distintos tipos de datos que incluyen fotos, textos, qué compras se hicieron, las interacciones, los mensajes, las transacciones, los videos, la música, los libros, los formatos y distintos tipos de datos que pueden categorizarse y analizarse para tener más riqueza en las conclusiones. Los datos además pueden ser variables, es decir, pueden estudiarse de modo estadístico. Por ejemplo, la misma variedad de té puede tener diferentes sabores cada vez que lo compres, es decir, cada variedad tiene variabilidad. También tenemos que asegurarnos que los datos son veraces, es decir, que la fuente y la metodología para recogerlos es la correcta. De no ser así, puedo tener conclusiones maravillosas, pero incorrectas. La validez tiene que ver con la correlación entre los datos recolectados y nuestros objetivos. Y cuando hablamos de grandes, terribles, gigantes cantidades de información, la manera de visualizarla es importante y para poder graficarla, interpretarla. La vulnerabilidad es una cuestión que hay que prestarle atención, que no se puede pasar por alto. En el momento de recolectar y almacenar los datos, tengo que estar convencido, seguro, de que la protección del acceso indebido a esos datos está cuidada. Los datos son hoy un tesoro y hay que cuidarlos, pero también hay que cuidarlos de la vulnerabilidad. Pero todo esto no tiene sentido si no podemos transformar este dato en información, esta información en acción, con lo cual el valor de los datos es fundamental. Si los datos no tienen y no nos dan valor, todo este esfuerzo es inútil. Aunque no necesariamente somos conscientes del milagro, el milagro es que hoy podemos ver datos que no sabíamos de su existencia o que tal vez sospechábamos que existían, pero no podíamos probar. Es una revolución el hecho de poder verlos. Sin verlos, y esto es casi existencialista, los datos no existen aunque estén. Como un paralelo, los microorganismos deben existir y existen desde que antes que el hombre poblara la Tierra. Pero poco se sabía entonces de cuáles eran las causas de muchas enfermedades, hasta que bacterias, virus y hongos pudieron ser vistos. Mucho del conocimiento era puramente especulativo hasta que aparece en escena el microscopio. Los investigadores estaban ciegos hasta que apareció esta herramienta. El perfeccionamiento del microscopio dio lugar a identificar a los agentes causales de, por ejemplo, la peste bubónica, la sífilis, la neumonía. La revolución había empezado. Hoy tenemos a nuestra disposición, haciendo un paralelo, un datascopio, la posibilidad de ver datos. Es un poder increíble de ver datos que hasta ahora eran invisibles.
accidentes, enfermedades, daños, actitudes, reacciones, emociones, deseos, pueden ser comprendidos y hasta predichos si podemos obtener, procesar e interpretar los datos. El mundo de los datos es inmenso, incluye datos estructurados y no estructurados. Una selfie es un dato. A qué hora y dónde estoy es un dato. Con quién converso es un dato. Si pago en término mis impuestos es un dato. Si freno de modo brusco o hablo cuando conduzco por celular es un dato. A qué hora me levanto, si desayuno o no, es un dato. A quién sigo en Twitter es un dato. Qué música escucho, con qué me emociono. Son datos que pueden explicar millones de comportamientos que creíamos aleatorios, casuales, y que tal vez, al igual que los gérmenes y las enfermedades, tengan una causa que nos es desconocida simplemente porque no podemos verla. Así como el microscopio permitió conocer en detalle los microorganismos y entender el mecanismo de las enfermedades, de las infecciones, la revolución del Big Data, junto con Data Science, Data Analytics, Machine Learning, nos permite identificar patrones y detalles que desconocíamos o no podíamos manejar. El poder está en los datos. Buscarlos, almacenarlos, organizarlos, actualizarlos, priorizarlos, procesarlos e interpretarlos nos permitirá una mejor comprensión del mundo y de nuestro cliente. Pero como siempre, la materia prima carece de sentido sin una intención. Las acuarelas y los lienzos no significan nada sin la idea y sin la mano del pintor. El riesgo está en convertir la herramienta en finalidad. Los datos deben girar siempre alrededor de nuestros propósitos, de nuestros emprendimientos y de nuestra organización. Solo así liberaremos el poder increíble que pueden darnos los datos, conocimiento, y transformar ese conocimiento en acción, la acción en significado. A eso te invito, a eso te provoco, a que busquemos, signifiquemos y le demos a los datos el valor para transformar con la mirada desde el cliente nuestro negocio.